como se dice vulgarmente. Buenos días, Anita, gracias por acompañarnos. Jorge, ¿cómo está? Buenos días. Gracias a ustedes por la invitación. Para mí siempre un gusto. Un saludo cariñoso también para todos los cotopaxenses y los lamanenses de manera especial, ¿no? Asambleísta, en Cotopaxi siempre en toda provincia se sueña tener la unidad de los asambleístas, pero veo que existen muchos contrapuntos entre los 4 asambleístas. O sea, al menos cruzan la palabra entre los asambleístas de Cotopaxi, porque yo veo otras provincias que sacan declaratorias, pero porque hay unidad de sus asambleístas provinciales. ¿En Cotopaxi se podrá ver eso? Bueno, primero, respecto a lo que comentaba al inicio, realmente es complicado sacarme de quicio. No significa que no tenga carácter, pero nunca me van a ver discutiendo o peleando. Se guarda el enojo. ¿No? Siempre, digamos, guardando el respeto siempre. ¿Sabe qué? Empezamos este periodo legislativo, yo creo que es obligación de todos nosotros como legisladores de los 4 trabajar en algunos temas de manera coordinada. Yo sé que no siempre en todo vamos a estar de acuerdo, que no vamos a coincidir en todo, tenemos posturas políticas diferentes, ¿no? Los unos de los otros, pero eso no debería o no debe impedirnos de poder trabajar algunos temas de manera conjunta. Recuerde que al inicio del periodo legislativo yo había comentado también que nos reunimos, por lo menos los 3 legisladores, y logramos avanzar en algunos temas. Sí saludamos, ha sido bastante complicado poder luego ponernos de acuerdo, insisto, porque cada uno tiene sus posturas. De mi parte siempre ha habido la apertura, esto no es personal, la política no hay que hacerla de manera con revancha o con enojo, no hay que tomarlo a personal, las diferencias políticas las podemos discutir en otro ámbito. Con el asambleísta Uxcha hay una muy buena relación, hemos podido coordinar algunos temas. Con el resto de legisladores ha sido un poco más complicado, pero insisto, por mi parte al menos siempre habrá como la apertura de poder trabajar temas en conjunto que vayan en beneficio de la provincia, desprendiéndonos de algún modo de nuestra postura política, pensando en lo que sería mejor para la provincia. En la Asamblea Nacional ahora el tema es la Comisión de Fiscalización. Yo la vi, usted también estuvo ahí en la comisión cuando se trataba el tema de la fiscal. Finalmente era algo que se veía venir porque la mayoría de las bancadas, pese a que ustedes tienen el mayor número de asambleístas, pero todos estaban en la otra vereda. Sin embargo, queda apreciaciones, ¿no? Bueno, nosotros siempre supimos desde que se presentó este juicio político que fue en noviembre, que fue presentado por la compañera Gisela Garzón, y luego el otro juicio político que fue presentado también por el compañero Valladares, Héctor Valladares. Siempre supimos que estábamos solos, digamos, en esta lucha, por decirlo de alguna manera. Sabíamos que el resto de las bancadas no iban a apoyar el enjuiciamiento o la censura de la fiscal general de la Nación. Sin embargo, al ser alguien que está sujeto a fiscalización, que cumplía todos los requisitos, las solicitudes del juicio político, creíamos que debía llevarse adelante, ¿no? Además, porque recuerden ustedes que se suspendió por el delicado estado de salud de la fiscal general de la Nación, y que luego fue ella misma a través de un video quien dijo que ahora sí estaba lista y estaba preparada para enfrentar este juicio político. Esa era la oportunidad de la fiscal general de la Nación de demostrarle al país y de demostrarnos a nosotros, si quiere decirlo de alguna manera, que estábamos equivocados y que ese juicio político no tenía fundamento. No pedíamos más. Simplemente que la fiscal exponga sus pruebas de cargo y de descargo, en este caso, y que ella pueda demostrar y que pueda con argumentos decir: ustedes están equivocados, no tienen razón. Que eso fue además lo que la fiscal nos vendió cuando en este video dijo que estaba lista para enfrentar y no sé qué. Y luego resulta que era todo farsa, ¿no? Y que tenía todo armado y que tenía todo ya acordado con algunas otras organizaciones políticas, algunas otras bancadas, para no ser llamada a juicio político. Finalmente podían haber hecho lo mismo que hicieron, archivar los juicios políticos o no tener los votos, pero lo que debieron permitir es que se trate, debieron permitir que se garantice el debido proceso, y resulta que somos nosotros, los proponentes, quienes estábamos garantizando el debido proceso, cuidando de alguna manera que el proceso sea llevado de manera adecuada, cuando no lo hicieron quienes defienden a la fiscal. Ya, correcto. Pero, asambleísta, lo que me llama la atención, o sea, con todo, la revolución, con todo contra la fiscal, pero pidiendo archivo de juicio de los ministros de la época de Lazo. O sea, no entiendo aquello. Sí, con todo contra la fiscal, respeto el criterio, pero contra Lazo ya le archivan 3 juicios de los exministros. 3 juicios que ya no cumplen con los requisitos legales y constitucionales que dice la ley para que estos juicios políticos sean tratados. Porque ustedes mismos retiran las firmas de respaldos.
no significa que no puedan volver a ser presentados. Y eso a nosotros sí nos llama mucho la atención, porque ¿cuál es el apuro? Estamos tratando o se estaba sustentando el juicio político de la ministra Palencia, que es una ministra que está en funciones, porque luego resulta que terminamos tratando juicios políticos de autoridades que ya no están en funciones y que en efecto, digamos que la destitución ya no tiene el mismo efecto, o la censura ya no tiene el mismo efecto que tendría cuando un funcionario está en funciones. Solo podemos tratarlo hasta un año después. Y el juicio político de la ministra del Interior, Palencia, que para nosotros es la responsable de toda la crisis de seguridad que vivimos en el país, se estaba tratando. Y sobre pretexto de una sentencia de un juez que además para nosotros es intromisión, digamos, de la justicia, es intromisión hacia las funciones que tiene el primer poder del Estado, es coartar las funciones que tenemos nosotros como legisladores. Pretenden que con esa sentencia lo que dice es, tienen que reactivarse los 3 juicios que ya fueron archivados antes, como digo, porque no cumplía con los requisitos, o porque no tenían firmas, o porque ya no había ponente, o porque ya no cumplían con los plazos. Por diferentes razones ya estaban archivados y se estaba tratando otro. El Pleno de la Asamblea Nacional, además, con mayoría, con más de 89 votos, resolvió no acoger esta sentencia que dice el juez. Esto no se vio ni siquiera cuando Guadalupe Llori estaba en la presidencia, ni cuando Saquicela. Recuerden que ya hubo acciones de protección en la presidencia de César Litardo, de Guadalupe Llori, del propio Virgilio Saquicela. Y no se acogieron porque eso es entender que hay intromisión de una función sobre otra función, y eso es coartar digamos, las funciones o las atribuciones que tiene la Asamblea Nacional. Nosotros lo que queremos es que se lleve adelante el debido proceso, que se termine de sustentar el juicio político a la ministra Palencia, y luego, evidentemente, no se descarta la posibilidad, porque la tiene cualquier legislador, de volver a presentar los juicios políticos que ya fueron archivados y se lleven adelante conforme debido proceso. Ustedes son la bancada más orgánica, es la que menos camisetazo ha habido. Creo que 2 se han ido de la revolución. Se mantienen orgánica pese a la situación. Le pregunto, las bases militares, que es un tema que podría ir a la Asamblea, donde algunas bancadas ya se pronuncian a favor y se ve como que la tendencia va a querer apoyar a la propuesta del presidente. ¿Cuál es la opinión desde la bancada? Bueno, nosotros hemos discutido de alguna manera, no a profundidad, no se ha tomado una decisión, pero lo que sí quiero decirle es que esto no soluciona el problema. Si tener bases militares en el país solucionara el problema del narcotráfico, del microtráfico, del consumo, Colombia debería ser un país libre de narcotráfico, y es el país que más trafica hacia el resto, hacia Estados Unidos sobre todo, y hacia otros países en el mundo. Por lo tanto, eso es interferir en la soberanía que tenemos como ecuatorianos, que tenemos como país, de permitir, además, porque una de las cosas que querrán es poner una base militar en las Islas Galápagos, que ha sido una pretensión de los Estados Unidos de hace muchos años, porque es, digamos, un sitio estratégico, pero tener bases militares nos quita independencia, nos quita la libertad de alguna manera como ecuatorianos, nos condiciona también y no resuelve el problema del narcotráfico. Como digo, si esa fuera la solución, en Colombia ya no tendríamos narcotráfico, pero como digo, no lo hemos discutido a profundidad al interior de la bancada. Usted bien dijo, nosotros somos orgánicos, así que discutimos mucho, no hemos tomado todavía una decisión. Creo que en estos momentos hay algunos otros temas que también son importantes. Hay esta sentencia de la Corte Constitucional, por ejemplo, que nos manda a regular digamos, el funcionamiento de las plataformas digitales como Uber, como Didi y algunos otros, ¿no? Por eso hay también ahí un contrapeso, digamos, o digamos, un malestar por parte de los taxistas, pero es una sentencia de la Corte Constitucional, ya no es algo que dependa de nosotros, sino que tenemos la obligación de cumplirlo. Nos da 6 meses para elaborar la normativa para que esto se pueda regular de manera adecuada. Estos son algunos de los temas. Ayer tratábamos, por ejemplo, el Código de la Agricultura, que es importante para el sector agropecuario en el país. Es decir, hay otros temas que van más allá únicamente de los que se tratan en la Comisión de Fiscalización. Tenemos procesos de fiscalización a las deudas pendientes con el IES, con el Ministerio de Salud Pública, las clínicas dializadoras, Solca. En temas de salud tenemos también algunos otros que son importantes. En temas de reactivación económica también hay temas que podemos tratarlos a través de la Asamblea Nacional, pero a veces parece que todo giraría en torno a la Comisión de Fiscalización. Es la más protagonista, es la más protagonista.
es la más protagonista y es donde más se ha roto también, casi digo rompido, donde más se ha roto también el debido proceso en algunas situaciones. Esa sesión de la comisión donde se archivó el juicio político de la fiscal realmente sienta un nefasto precedente y fue una vergüenza realmente por todas las partes. Yo esto también debo decirlo. Sí, No era la mejor manera de actuar, no fue la mejor razón, pero creo que ante la ruptura, digamos, del debido proceso, no queda más a veces que el protestar, ¿no? Así usted que también se suma, asambleísta, usted también se suma a la denuncia presentada contra el asambleísta Humajinga por tráfico de influencia. Lo firmamos como bancada. Yo además había presentado ya en mayo una denuncia en fiscalía precisamente por este tema. Ustedes recuerden que fue de conocimiento público la difusión, digamos, de información respecto de que tuviese o podría presuntamente tener familiares trabajando en distintas instituciones. Respecto de esto yo puse ya una denuncia y esta investigación, digamos, está en indagación previa. Esto fue en mayo. A esto se suma lo que presentamos también como bancada, porque lo firmamos como bancada la semana anterior y ya tendrá que ser la Fiscalía General del Estado quien lleve adelante la investigación. Pero además ha sido calificado por el CAL. Bueno, son dos cosas diferentes. Sí. ¿No? Son dos cosas diferentes. Sí, pero, lo uno es una queja que está presentada en el CAL y la presentó la compañera Arisdelis Parrales. Ella presentó esta queja ante el CAL por faltas graves y muy graves, no solo al asambleísta Humajinga, sino a algunos otros legisladores también, como el asambleísta Rogel y al asambleísta de ADN, que ahora mismo se me olvidó el nombre, Inés Alarcón. Esto es una cosa, esto se debe tratar en el CAL y el CAL debe resolver si se acoge o no la sanción. Allí entiendo que ya fueron notificados también los legisladores para que puedan acudir y puedan presentar sus pruebas de cargo y de descargo. Y es ahí donde... En el CAL. Sí, y es ahí donde yo no comparto, asambleísta, y es ahí donde no comparto. O sea, sí, como usted dijo en un momento, o sea, en algún momento se salieron de tono todos. Muchos. Y solo hay que sancionar a 3 de esa comisión. Y la asambleísta que le está gritando encima y casi en el oído a otro asambleísta que se difundió esa imagen, no pasa nada con ella. Ahí hay que hacer una diferenciación, Jorge. También hubo una queja presentada en contra de esta legisladora, pero debemos tener en cuenta que los asambleístas tenemos obligaciones legales respecto de algunos temas, y es en función del incumplimiento de estas disposiciones que tenemos en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en la que se está presentando la queja, por ejemplo, en contra del asambleísta Humajinga. La ley dice claramente, y además nosotros cuando llegamos a la Asamblea Nacional firmamos un documento en el que nos comprometemos a abstenernos de cualquier votación o participación si hubiese un tema que signifique conflicto de intereses. En esta sesión, claramente el asambleísta Humajinga está incumpliendo esto porque tenía conflicto de intereses claro, ¿no? Ese día se hizo pública que se había archivado una causa en fiscalía, por lo tanto, él debía abstenerse de actuar en esa sesión, debía haber principalizado a su asambleísta alterna, haberse excusado, y no solo esto, sino que además rompiendo todo el procedimiento parlamentario, apela a una presidencia sin cumplir con la ley, sin poder sustentarlo de manera adecuada. Por lo tanto, incurrió en el cometimiento de faltas leves y graves, según lo que dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa. La actuación, digamos, en la comisión, que como yo le dije al inicio, desdice mucho, digamos, de cuál debería ser la labor de una comisión. Evidentemente allí hubo actuaciones que no estaban apegados, por decirlo de alguna manera, a los buenos modales, por así decirlo, ¿no? Y hay quejas también que se han presentado en contra de algunos legisladores, pero yo le hablo específicamente de las que nosotros hemos presentado y fue en contra de estos 3 legisladores. Y bueno, ¿cuál es su criterio? Tengo 2 preguntas, porque sé que tiene otro compromiso también. 2 preguntas. ¿Cuál es su criterio? Para mí un circo, apagar la luz y quedarse con las computadoras prendidas, reclamando con pitos y todo aquello. Pero bueno, cada quien tiene derecho a expresar de la forma que quiere, pero no lo veo bien desde el punto de vista de una acción pública, que es el primer poder del Estado legislativo. Bueno, yo respeto su comentario, Jorge, pero no lo comparto. Yo creo que desde la Asamblea Nacional y desde cualquier espacio como ciudadanos tenemos todo el derecho de poder hacer sentir nuestra voz de protesta
realmente estábamos reinstalando la sesión de la comisión y se fue la luz así sin más. Y claro, evidentemente ahí hubo reacciones de algunos de los legisladores, encendiendo los teléfonos, encendiendo, digamos, las linternas de los teléfonos, y me parece que también es una forma de expresarse. Yo creo que ese es el sentir de muchos de los ecuatorianos. ¿Se fue la luz de manera programada porque las computadoras estaban prendidas? Las computadoras no estaban prendidas, se apagaron. Quizá lo que estaban encendidas son los teléfonos y demás, pero se apagó, se fue realmente la luz. No es que las computadoras quedaron encendidas, creo que eso hay que revisar bien, Jorge. Pero me refiero a que evidentemente yo creo que es un sentir además de la ciudadanía. Puede haber un sector que no esté de acuerdo y está bien, es correcto, pero hay otro sector que sí se siente representado también, porque es un chiste lo que pasa en el país. Ahora la seguridad del país, hemos pasado de tener acceso al ECU 911, a tener cámaras, a tener policía, a que ahora nos vengan a decir las máximas autoridades que si estamos en riesgo, pues compremos un pito y pitemos, porque esa va a ser la solución. Imagínense al punto al que hemos llegado en este momento en el país. La indignación no es poca, y yo creo que además debemos indignarnos porque la situación realmente que estamos viviendo no es la más adecuada. Viven haciendo parches, nos viven diciendo que se va a solucionar de una manera, que subimos el IVA, que aprobamos la ley no más apagones, a la que nosotros también apoyamos porque creíamos realmente en ese momento que debíamos apoyar un proyecto de país, no un proyecto individual, un proyecto, digamos, de alguna organización política, sino un proyecto país, pero ya vemos que todo esto no ha funcionado y una vez más nos han mentido, ¿no? Cierro con esta pregunta, este diálogo. Asambleísta, usted está de precandidata y ya ratificó el tema para el próximo proceso electoral para asambleísta. Cuando nominaron su nombre hubo un cierto fricción en las bases de la Revolución Ciudadana. ¿Se superaron todos esos problemas al interior de Revolución Ciudadana Cotopaxi? Ha habido una fricción, como usted dice. Bueno, hay que entender que en todo proceso de selección de candidatos siempre van a haber inconvenientes, siempre va a haber alguien que no esté del todo a gusto. No soy monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, y está bien que también al interior no siempre estemos de acuerdo, pero no hay que generalizar, no es la militancia, no son las bases al interior, es un grupo que no está de acuerdo con algunas decisiones que se han tomado en el interior de la organización. Yo soy muy respetuosa de eso y más bien hacerles un llamado a que se sumen, ¿no? A limar las asperezas, a dejar a un lado las diferencias. Ahora el objetivo es llegar a la presidencia con la compañera Luisa González, con nuestros candidatos a nivel nacional, provincial, con nuestros parlamentarios andinos, y debe ser esa unidad la que nos llame a todos a juntarnos. Por mi parte, siempre habrá la apertura y, como digo, invitarles a que trabajemos de manera conjunta. Siempre serán todos bienvenidos, todos aquellos que quieran sumar y que quieran apoyar este proyecto político, que no se trata de personas, puede ser mi nombre, puede ser el nombre de otro compañero o compañera, tanto al nivel provincial como al nivel nacional. Aquí lo que se trata es de apoyar el proyecto político. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un buen día para usted, asambleísta. A usted, Jorge, un buen día también. Un saludo cariñoso para todos. Nos acompañó la asambleísta de Cotopaxi, psicóloga Ana Herrera Gómez, asambleísta de Cotopaxi. Algunos temas importantes que hemos abordado esta mañana. Son las 6 de la mañana con 56 minutos, 6 horas 56 minutos.